Y continuamos con la segunda parte de este lindo suéter para dama en puntada pavo real con puntada arroz. Como pueden ver, he continuado tejiendo y ahora sí puedo extender un poquito más para mostrarles dónde fueron los aumentos. Esta es la parte de la espalda. Recuerdan que la espalda tiene este diseño que va recto, que son de 30 puntos. Y aquí está el punto donde se hacen los aumentos. Antes y después, ¿verdad? Hacíamos los aumentos. El que es antes pertenece para la manga y el de después para que vaya creciendo la espalda. En este momento debemos de tener 32 puntos, 30 que es el diseño y obviamente acá igual 32 puntos. El total es de 94 puntos para la espalda. Aquí la manga es de 63 puntos. Los 30 puntos del diseño y toda esta parte que se fue aumentando. El delantero tenemos 106 puntos, que es solo las partes que se han aumentado. ¿Ven? El diseño pasa para la manga y solo la parte del triángulo, ¿ven? Cómo ha ido aumentando, es el delantero, de aquí hasta acá. Y nuevamente tengo aquí la otra manga que obviamente tiene la misma cantidad de puntos que la otra, 63 puntos. El total de todo es de 326 puntos. Esta es una talla mediana, por lo que si mido, tenemos 24 centímetros desde el cuello hasta acá para la talla mediana, ¿sí? Es de 24, 25, dependiendo si quieren un poquito más suelto. Para la talla small, talla pequeña, ustedes van a tejer hasta tener unos 22 a 23 centímetros desde el cuello hasta acá. Y para la talla grande, large, van a continuar hasta tener de 26 a 27 centímetros. Obviamente continuando haciendo los aumentos y van a tener diferente cantidad de puntos que yo tengo para talla mediana 326. Para ustedes, según la cantidad de centímetros que han tejido, va a variar. Pero no se preocupen, porque les estoy mostrando cómo va a ser la distribución. Para la manga, fíjense, tenemos un diseño, toda la parte que se aumentó, más el punto del medio, el punto donde hacíamos el aumento, uno para la derecha, otro para atrás, ya ese punto también pertenece a la manga. Luego la espalda, ven que es toda esta parte, esto el diseño y esto la otra manga nuevamente que conforma el punto central del aumento. Ese punto va hacia la manga y luego para el delantero es después de los 30 puntos del diseño, todo esto es para el delantero hasta el otro lado. ¿Ven? De esa forma ustedes van a separar. Recuerden, la manga se va a unir de aquí, que es el punto central de los aumentos, con la terminación de los 30 puntos. Todo esto va a ser la manga. ¿Ven? Voy a doblarlo para que más o menos vean. Aquí estamos. Y podemos ver, esta es la línea con el diseño. Esta parte va a ser la manga. Igual el otro lado. Y esto obviamente el cuerpo. Como mis agujas circulares no son tan largas,
yo les estoy mostrando ya habiendo separado los puntos, ¿sí? Y esto es lo que les voy a enseñar. Ven, acá ya tengo el delantero y una manga que he separado. Ahora vamos a hacer la espalda juntos con una aguja punta roma o una aguja de lana y una lana de descarte que sea de otro color de preferencia para poder distinguir bien. Este suéter, primero tejemos, recuerden, las mangas. Eso es por comodidad, ¿sí? El que quiere tejer las mangas de forma recta y luego coser, como va a ser en nuestro caso, o tejerlo circular o tejerlo simultáneamente, lo pueden hacer, no hay problema, ¿sí? Bien, ya tengo aquí el delantero, una manga y ahora voy a separar la espalda. La otra manga lo voy a dejar en las agujas. Y vamos pasando aquí punto por punto. Siempre, como les digo, con cuidado que ningún punto se vaya, que no lo pasen y luego se va a desatar. Siempre con cuidado y contando. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Paso el último punto y ahora simplemente voy a amarrar con un nudo sencillo ahí y ya tengo separado la espalda, ¿ven? De aquí a acá. Y una de las mangas lo dejo en las agujas porque voy a continuar tejiendo. Ya no hay aumentos, no hay disminuciones, simplemente es mantener la misma cantidad que son de 63 puntos y tejiendo estos 30 puntos del diseño. Todo largo. Corto la lana y lo voy a amarrar en este otro extremo acá para continuar tejiendo. Siempre respetando, como les digo, el diseño. Y acá simplemente es tejer. Voy a continuar tejiendo y una vez que termine les muestro para hacer el puño y darles la cantidad en centímetros de cuánto se ha hecho. Estoy en la parte de atrás de la manga. Recuerden que en esta parte tenemos el tutorial de cómo hicimos los patrones. Entonces aquí ya pueden guiarse como estamos tejiendo por delante y por detrás, si es que no están tejiendo circular, y esta parte obviamente todo en revés, ¿sí? Bien, yo estoy actualmente en la parte de los diseños, que son 13 revés, 2 derecho, 13 revés y toda esta parte en revés, ¿sí? Bueno, creo que si ya han llegado hasta esta parte ya es más sencillo porque ya no hay ningún tipo de aumentos. Bien, 13 revés, acá estoy 2 derechos, 13 revés y bien, y así ya continuamos, ¿sí? Ya tengo la manga. Aquí es donde hemos separado y empezado a tejer solo la manga. Y he tejido 40 centímetros de largo, que para mí equivalen a 7 de estos diseños de la puntada pavo real. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo terminé hasta la hilera 18. Cuando tenemos estos 40 centímetros, voy a tejer ahora el puño 6 centímetros. Y para eso ya tengo terminada la otra manga, les voy a mostrar. Inclusive ya lo cosí para que ustedes vean. El total sería de 46 centímetros de largo.
El ancho del brazo, recuerden, encoge un poco por la puntada, pero estira, ¿sí? Así que no se preocupen. Tiene 13 centímetros de ancho. En caso ustedes no quieran este tipo de manga que es un poco pegada, quieren un poco más suelto, aquí, a ver, en esta de aquí, en la manga, antes de empezar, cuando ya lo han puesto en las agujas, pueden aumentar aquí 2, 3, inclusive hasta 4 puntos antes de empezar y al terminar aquí. ¿Sí? Pero también esa misma cantidad de puntos que ustedes han puesto, por ejemplo, si han puesto 4 al empezar, 4 al terminar, a la hora que unimos aquí el cuerpo delantero y espalda, esos 8 puntos tendrían que aumentar aquí, ¿sí? Bueno, ahora que ya tenemos aquí el largo deseado, vamos a hacer unas disminuciones para el puño. Bien, vamos a hacer ya tejiendo en el punto elástico, un derecho, un revés. Cada 2 puntos vamos a hacer 2 puntos juntos, ¿sí? Derecho y revés. Entonces ahora toca derecho, así que estos 2 puntos juntos al derecho, revés, derecho y 2 puntos juntos al revés, y volvemos a repetir derecho, revés, 2 puntos juntos al derecho, revés, derecho, 2 puntos juntos al revés. Bien, terminen ustedes de hacer las disminuciones, que si no me equivoco serán 16 puntos menos, y luego tejerán 6 centímetros en punto elástico o la cantidad en centímetros que ustedes deseen. En mi caso a mí me gusta de 6 a 7, ¿sí? Desde que terminé de hacer las disminuciones he tejido 6 centímetros tal como les indiqué en punto elástico. Y ahora vamos a cerrar los puntos. Pueden cerrar de la forma que más les gusten, pueden cerrarlo tubular o cerrarlo de forma elástica. Yo lo voy a hacer lo más sencillo, que es tejer y montar los puntos. Pero por favor, como es el puño, traten de no hacerlo tan ajustado. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya estoy terminando de cerrar los puntos. A ver, me queda este. Montamos, retiro las agujas y voy a cortar un largo suficiente como para luego poder coser la manga, más o menos el doble de lo que ustedes han tejido, ¿sí? Así. Y aseguro. Lo de coser la manga luego lo vamos a hacer, a pesar que este de aquí ya lo había cosido, era para que más o menos ustedes puedan ver, pero lo vamos a hacer luego juntos, ¿sí? Al terminar el cuerpo. Entonces, así se está viendo hasta el momento. A ver, se enrosca un poco, pero quiero que ustedes vean, ven las mangas y acá tenemos el cuerpo. Con las mismas agujas, ahora empezamos a pasar los puntos. Podemos empezar de aquí, a ver, de este lado. Y así como lo habíamos colocado en las lana de descarte, de la misma forma, con mucho cuidado y contando la cantidad de puntos que tienen, ¿sí?
la espalda de 94 puntos y el delantero de 106. Que sería 200 puntos en total. ¿Ves? Hay algunos puntos que se van a esconder, solo jalen la lana de descarte o la lana que hemos puesto, jalan así un poquito y sacamos al punto. ¿Ven? Así. Ya terminé de pasar todos los puntos de la espalda. Ahora simplemente vamos a retirar la lana, por eso le hice un nudo sencillo, así. Jalo de un extremo y vamos retirando la lana de descarte. ¿Sí? Siempre recuerden que han confirmado que estén los 94 puntos de la espalda. Ahora vamos a continuar con el delantero de la misma forma. Bien, ya terminé de pasar delantero y espalda, ya conté, verifiqué, tengo los 200 puntos y simplemente es amarrar la lana y continuar tejiendo todo de forma circular, más o menos unos 35-36 centímetros de largo, y ahí nos veríamos. Pero recuerdan que les dije que los que quisieran podían haber aumentado antes de empezar la manga acá una cantidad de puntos, por ejemplo si fue 4 y 4, aquí es donde tendrían que hacer los aumentos, por ejemplo simplemente girando de esta forma, vean, giran y ponen 1, ven, 2, 3, en mi caso no hice porque me pareció bien el ancho de la manga, pero en el cuerpo quiero que quede un poquito más suelto, así que sí le voy a aumentar, pero esta vez le voy a aumentar unos 6 puntos seguro en este lado y en la otra sisa. Entonces, como les mostraba, de esta forma giramos y coloco 1 ahí. No importa si esta parte se estira, porque luego a la hora con la costura ya se cierra el agujero que haya quedado. 2, 3, 4, 5, 6 puntos que estoy aumentando, y simplemente aquí le voy a poner una marca para recordar que es en esta manga donde se está haciendo la primera vuelta, ¿sí? Y simplemente tejemos ya todo recto. Y la espalda, recuerden que la espalda sí van a continuar con los diseños, solo la espalda, así que respeten según donde nos habíamos quedado o donde se han quedado, y continúen hasta terminar el suéter, ¿sí? El resto del cuerpo es todo en jersey. Voy a llegar a la otra sisa para hacer juntos los 6 puntos que hemos aumentado. Eso, como les digo, en caso lo quieran un poquito más ancho. En mi caso yo sí lo quiero un poquito más ancho. Ya llegué a la siguiente sisa y de la misma forma la misma cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, y con eso ya tenemos los aumentos. Ahora tenemos 212 puntos en total. Y ahora sí, solo es continuar tejiendo, ya no hay ningún aumento, ni disminuciones, ni nada. Voy a continuar tejiendo ya el cuerpo y les muestro para continuar con la costura de las mangas.
Podemos ver que he continuado tejiendo todo el cuerpo, ¿ven? Manteniendo la espalda, los 30 puntos de la espalda con el mismo diseño, todo recto. Una vez que llegué a los 35 centímetros, he tejido 7 centímetros en punto elástico y he cerrado. El largo del punto elástico pueden hacer más o un poco menos, depende de cómo les guste. Y lo he cerrado igual como hicimos en la manga, un cerrado simple. Si ustedes quieren hacerlo de forma tubular, recuerden que en el canal hay forma de montar y de cerrar los puntos de forma tubular o con aguja para cerrar y que quede de forma elástica. Yo lo he cerrado normal, dejando un poco suelto para que pueda estirar, ¿ven? ¿Cuánto vendría a ser el total? Si son, a ver, lo pongo de costado para que vean mejor. Si desde que empezamos aquí a unir el cuerpo con la espalda hasta acá son 35 más 7, sería un total de 42 centímetros de largo para la talla mediana. Si lo están tejiendo para talla más grande, pueden aumentar 2 o 3 centímetros más de largo, ya dependerá mucho del gusto. Y si es para una talla pequeña, pues sería 40 centímetros de largo. Como les digo, todo queda a gusto de cada uno. Ven, podemos ver por adelante de esta forma cómo se va abriendo y las mangas van a tener todo este diseño. Lo volteo para que vean la espalda. Ven, esta es la espalda y todo lo que hemos tejido. Recuerden que encoge un poco el diseño, pero cuando está puesto estira, así que no se preocupen, ¿sí? Acá podemos ver los aumentos que fuimos haciendo, que en base a esto ustedes seguían para unir con el delantero, la parte de aquí. ¿Ven? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora ya para terminar? Es coser la manga. Ya en el canal siempre hacemos bastantes suéteres para adultos, tanto como para niños y bebé. Y la forma de coser va a ser la misma. Lo vamos a hacer juntos. Hay personas que de repente lo han tejido ya de forma circular, está bien para los que quieren tejerlo circular. Yo lo he hecho así abierto porque sé que muchos me escriben a veces que no tienen mucha práctica tejiendo de forma circular. Bien, una aguja, punta roma, aguja para lana y recuerdan que cuando cerré dejé un largo suficiente como para poder coser la manga. Si no lo has hecho, es el momento de amarrar aquí. Y ahora empezamos a unir aquí. Ya que tenemos la lana ahí, en el primer punto, vamos ahí y unimos y regresamos otra vez al primer punto, acá. ¿Ven? Jalamos ahí para unir y ahora sí, vamos a... Me gusta a mí 2 hebras o un punto. Y ahora del otro lado, acá, igual. ¿Ven? No voy a... Bueno, voy a ajustar aquí un poco al principio, allí. Pero luego no voy a ajustar mucho para que ustedes vean. ¿De dónde salió? Ahí mismo, 2 más. O un punto, ¿no? Ahí. Acá, ¿ven? ¿De dónde salió? Otra vez. ¿De dónde salió este? Ya voy a ir ajustando porque ya vieron cómo lo estoy haciendo. Terminé de coser la parte elástica y ahora simplemente es tejer todo recto.
tejer, no coser, ¿verdad? Aquí. Ya estamos terminando de coser aquí la sisa. Esta parte lo voy a coser todo recto, ¿sí? ¿Recuerdan? Estos son los 6 puntos que hice de aumento, entonces a partir de aquí lo voy a tejer todo recto. Porque lo que no quiero es que se encoja la parte de acá del tejido, entonces vamos a ir haciendo un punto de cada lado. Siempre la sisa les digo que aseguremos bien para que con los movimientos no se vaya a hacer un agujero nuevamente, ¿verdad? Ahí hemos cerrado aquí esta puntita, no se preocupen que al pasar hacia atrás, ven, jalamos ahí, ya lo escondimos, nos vamos aquí atrás ahora para asegurar y esconder la lana. Dos vueltas. Y ahora a esconder a través de la venita de la costura. Este es el nudo que habíamos hecho anteriormente, no se preocupen que eso también con un crochet lo podemos hacer. Corto. Y ahora escondemos este de acá también a través de la venita, ven, de la costura. Todo esto se va a ir escondiendo. Corto y listo. El resto ustedes ya encárguense también de esconder, ya les mostré. Es una forma muy sencilla. Si conoces una forma o lo haces diferente, pues escríbeme y cuéntanos para que aprendamos todos. Y hasta aquí hemos terminado con este lindo suéter para dama en talla mediana con la puntada pavo real con arroz. Ya vieron que queda muy bonito, es muy lindo y solo tienen que practicar la puntada antes de empezar a tejer el suéter. Y espero que te haya gustado este lindo suéter en puntada pavo real con arroz, que es para dama y lo hemos tejido a 2 agujas. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que suba un video nuevo. Bye bye.